Buenos días, distinguido auditorio. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Iván la confianza que ha tenido conmigo para que realizase esta conferencia. Y como creo que andamos un poco escasos de tiempo, directamente voy a empezar ya la exposición. El título es El fin de la presencia española en Filipinas y el Pacífico. En una de mis ya lejanas lecturas juveniles, me llamó poderosamente la atención la afirmación de un filólogo alemán, cuyo nombre lamento no recordar, que decía: muchas personas han creído en el poder simbólico de los nombres y en la capacidad de transformar las cosas en función de la forma en que se denominen. Los pueblos antiguos conocían este poder y aplicaban todo su corpus de creencias, mitos, leyendas y experiencias para elegir el nombre de sus asentamientos, de sus hijos, de sus casas y de sus cosas. En algún momento, un pueblo emergente, fuerte e imperial, decidió llamar Filipinas a un territorio y, queriéndolo o no, marcó también el futuro de otros hombres y otros lugares dispersos más allá de su mundo conocido. Es el archipiélago filipino y su bella capital, Manila, el primer territorio y la primera ciudad española en aquel inmenso lago español denominado Océano Pacífico. A lo largo de la historia, todas las potencias que han ocupado territorios allende de sus fronteras primigenias han dejado en ellos su impronta cultural, su lengua, su religión, sus costumbres y, de alguna manera, han seguido vinculados política y socialmente a aquellos lugares que otrora formaron parte de la metrópolis. España nunca tuvo colonias en su estricto, sino que aglutinó todos sus territorios conquistados como una extensión de la propia península, dotándolos del mismo estatus jurídico y considerando a los naturales de todas las regiones de su inmenso imperio en un plano de igualdad con respecto a los españoles de Europa. También España mezcló la sangre peninsular con la sangre ultramarina, lo que hizo que los vínculos no solamente fuesen culturales, sino que también fuesen genéticos. Pero a diferencia de otras naciones, España perdió sus interacciones con sus antiguas posesiones, aunque dejó su impronta cultural, su religión y luego un inmenso patrimonio material reflejado en edificios y ciudades que hoy están declarados Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, todo lo que España dejó en América no lo pudo conservar en Filipinas y el Pacífico, donde, con excepción de la religión católica, se ha borrado, incluso en los libros de historia, todo rastro material y espiritual de la presencia y cultura hispánica. A lo largo de esta exposición podremos comprobar cómo esta damnatio memoriae fue un proceso llevado a cabo de forma sistemática y programada por la emergente potencia norteamericana. El origen del descubrimiento de Filipinas es consecuencia del descubrimiento de América y de la búsqueda, por parte de la corona española, de nuevas rutas que llevasen a las Islas de las Especias, como alternativa a las antiguas rutas transcontinentales. España debía encontrar un trayecto desde América hacia el Pacífico para ocupar los territorios al este del contrameridiano de Tordesillas, sin entrar en conflicto con la monarquía portuguesa. En este contexto geoestratégico, el rey Carlos I organizó la expedición Magallanes-Elcano, que doblando el cabo de Hornos llegaría al espacio Asia-Pacífico, completando la primera circunnavegación del mundo. Desde que Magallanes descubrió el archipiélago filipino en 1521, en sucesivas expediciones se fueron descubriendo numerosos territorios que se fueron incorporando a la corona, como la expedición de Legazpi, que partiendo de Nueva España llegó a Guam, a las Marianas, Carolinas y Palaos, iniciando desde Samar la conquista de las Islas Filipinas. Todos estos territorios pertenecieron a España hasta el desastre de 1898. Manila, fundada por Legazpi en 1571, se estableció como capital de la entonces denominada Nueva Castilla y pasó a ser el centro neurálgico del comercio mundial en el área Asia-Pacífico. La travesía hacia las islas del Pacífico estaba resuelta porque los barcos navegaban a favor de los vientos y las corrientes marinas. Sin embargo, los barcos no podían regresar por la misma derrota y la travesía por el Índico y la costa oriental de África estaba vetada por los portugueses. Este problema fue resuelto por Andrés de Urdaneta, que navegando desde Filipinas hasta una latitud al norte de Japón, atravesando la corriente de Kuroshio, logró regresar a la costa de Nueva España. Este torno viaje propició que Hispanoamérica contase con dos rutas de comercio marítimo,
que abarcaban casi con exclusividad todos los mercados mundiales, de modo que ejercía el monopolio de todas las actividades mercantiles que tenían como origen y destino los territorios españoles. Para la travesía del Pacífico navegaba el galeón de Manila, que regresaba a Acapulco por la ruta de Urdaneta, y una vez en América, parte de sus mercancías quedaba en los virreinatos y otra parte se transportaba hasta Veracruz, por caminos de herradura, originándose las llamadas flotas de Indias. Nunca existió una ocupación completa y total del archipiélago filipino, y menos aún de los archipiélagos de las Marianas, de la Micronesia. En realidad, el éxito de la ocupación insular estuvo íntimamente ligado a la evangelización que fue llevada a cabo por clérigos, agustinos y franciscanos, que en el Sínodo de Manila de 1582 decidieron evangelizar en las lenguas locales. Los religiosos eran, a su vez, los representantes de la administración española, sobre todo en los lugares en que solo ellos conocían el castellano. La lengua española, que mayoritariamente se hablaba en Manila y la isla de Luzón, en realidad era una lengua elitista utilizada por los intelectuales, literatos, poetas, burgueses, comerciantes y empleados de la administración. Además, era la lengua de la justicia, la prensa, la docencia y las relaciones comerciales. En el proceso de ocupación y evangelización se fundaron 116 misiones y 967 parroquias, calando profundamente la religión católica y sus festividades en la mayoría de los naturales del archipiélago filipino. España también construyó hospitales públicos, casi todos ellos a cargo de los hermanos de la Orden de San Juan de Dios, así como escuelas públicas, de modo que en 1898, año en que España abandonó las Filipinas, había censadas 2.100 escuelas. La administración española, al igual que había hecho en Hispanoamérica, también se ocupó de la fundación de universidades y colegios mayores, siendo la universidad más importante la de Santo Tomás, erigida en Manila en el año 1611 y que fue la primera universidad que se fundó en Asia. La arquitectura filipina está muy influida por la arquitectura colonial hispanoamericana. No en vano, fue desde Nueva España donde se inició la colonización y aculturación hispana del archipiélago. Unido a las características propias de la influencia arquitectónica española, los edificios incorporan elementos materiales propios de la zona. De esta forma, templos, monasterios, conventos, iglesias y edificios administrativos utilizan el bambú, la madera, las conchas e incluso el coral en combinación con la piedra. Dadas las condiciones sísmicas de la zona, los edificios se construyeron con muros de ancha base que iban menguando mientras se elevaban en altura. Son los edificios asiáticos que mejor han soportado los terremotos. En la arquitectura colonial filipina, desde un vínculo indirecto con España, convergen la influencia hispanoamericana, el mestizaje arquitectónico y la yuxtaposición de estilos. La Manila intramuros. Desde un planteamiento edilicio, el barrio intramuros de Manila es el conjunto que mejor representa la realidad arquitectónica colonial de Filipinas. Fundada en 1571, su perímetro se rodeó de un recinto abaluartado de 7 metros de altura y 3 metros de espesor. Este se prolongaba en forma de cuña hacia la desembocadura del río Pasig, de modo que sus baluartes artillados dominaban el frente marítimo. El interior del recinto se organizó a modo de trama reticulada con una plaza mayor rodeada de los edificios más notables. Las calles, al estilo de las ciudades coloniales de América, presentaban perfiles uniformes con balcones y alquerías, y las viviendas se construían en torno a patios que favorecían la socialización y facilitaban la iluminación y ventilación de los ambientes interiores. Del patrimonio arquitectónico que no fue destruido en la Segunda Guerra Mundial queda la iglesia de San Agustín, que es el mayor tesoro arquitectónico que se conserva en Filipinas, la Catedral de Manila, destruida por los bombardeos de MacArthur, y la iglesia de San Pedro y San Pablo de Calasiao. Otros edificios notables son el Fuerte de Santiago, el edificio de la aduana, la Casa Manila, el Palacio Episcopal, el Palacio de la Gobernación y la Universidad de Santo Tomás, destruida en la Segunda Guerra Mundial. Además de Manila, Vigan, en la isla de Luzón, es otro notable ejemplo de la arquitectura colonial filipina y en 1999 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. El combate de Cavite es el inicio del abandono
que hace España de Filipinas, primera consecuencia. En enero de 1898, una escuadra americana al mando del comodoro Dewey se encontraba en la colonia británica de Hong Kong y estaba compuesta por 4 cruceros y 2 cañoneros. El gobierno de Sagasta, a pesar de la sospechosa presencia de la escuadra de Dewey, no envió a Filipinas ni los soldados ni los recursos materiales que el gobernador militar de Filipinas había solicitado. Las fuerzas navales españolas destinadas en Filipinas eran superiores a las de la expedición norteamericana, a pesar de que la versión oficial lleva más de 120 años queriendo demostrar lo contrario. Estas estaban formadas por 9 cruceros, 16 cañoneros y torpederos y 16 lanchas cañoneras. Objetivamente, tampoco se puede entender que los Estados Unidos se atrevieran a mandar al Pacífico una escuadra que estaría destinada al fracaso desde cualquier planteamiento geoestratégico. Tengamos en cuenta que la escuadra de Dewey se encontraba a 7.000 millas de sus bases del Pacífico, a 14.000 de las del Atlántico, y Estados Unidos no tenía territorios ni bases intermedias. Para realizar grandes travesías, la escuadra americana debía embarcar mucho carbón en detrimento de su capacidad de carga de municiones. Si los Estados Unidos mandaron a Filipinas a la escuadra de Dewey, fue porque en las altas esferas del gobierno norteamericano sabían que el gobierno de España ya había pactado en secreto la pérdida de la flota española, primero en Cavite y después en Santiago de Cuba, para justificar su rendición y la entrega de las posesiones españolas. En el plan de defensa que se había elaborado ante la posibilidad de un ataque naval norteamericano, se dedujo que la mejor opción defensiva era situar a la escuadra española frente a la ciudad de Manila, al abrigo de las baterías de costa y a las del propio recinto de la ciudad. Sin embargo, el almirante Montojo recibió la orden de situar su escuadra en Cavite, que era una opción descartada en los planes de defensa porque las condiciones del lugar la abocaban a su pérdida casi segura. El almirante fondeó sus barcos frente al arsenal de Cavite, sin protección de baterías de costa, anclados e inmóviles, circunstancia que facilitaba la puntería del enemigo. La fuerza naval estaba compuesta por 6 cruceros y 2 cañoneros pesados. No se dispusieron para el combate el resto de cruceros y cañoneros que estaban en el arsenal de Cavite y fondeados frente a la ciudad de Manila. Y en contra de lo que se nos ha enseñado en los colegios, ningún barco español era de madera ni tampoco superaba los 9 años de antigüedad. Mientras, la escuadra de Dewey se introdujo en la bahía de Manila sin ser atacada por las baterías de la isla de Corregidor, y resulta sorprendente constatar cómo Dewey conduce a su escuadra dentro de la bahía, sospechosamente tranquilo, de noche y sin tomar precauciones ante la conocida existencia de minas submarinas. ¿Qué información tenía Dewey? ¿Quién le indicó por qué lugares podía navegar sin exponer sus barcos al peligro de las minas? Esa es otra de las incógnitas que de momento no tienen respuesta. El combate se inició a las 5 de la mañana, abriendo fuego el crucero español Reina Cristina y los cañones de 240 milímetros de la batería nueva, principal y más moderna batería de Manila, que tenían filados a los barcos americanos. Pero, misteriosamente, al poco tiempo, alguien dio la orden de que cesase el fuego de esa batería. Los americanos empezaron a disparar sobre la inmóvil escuadra española que, debido a su caótica formación, no podía responder con las piezas de todos los barcos, ya que los de la primera línea estorbaban el tiro de la línea más próxima a la costa. Los americanos centraron el tiro sobre los cruceros Castilla y Reina Cristina, produciéndoles incendios. Por su parte, la artillería española hizo blanco sobre el crucero Boston y el crucero Baltimore recibió otro impacto que lo atravesó de costado a costado. Al cabo de 2 horas de combate, el resultado era de 2 cruceros americanos fuera de combate y 2 cruceros españoles con averías e incendios. En este momento, el comodoro Dewey recibió un parte en el que se le informaba que su barco, el Olympia, había consumido casi toda su munición y los demás la habían agotado en más del 60%. Dewey ordenó cesar el fuego e hizo a su escuadra virar en redondo, alejándose del escenario del combate. Si la escuadra española hubiese sostenido un nuevo combate, casi con toda seguridad hubiese podido ganar la batalla, porque los americanos se habrían quedado sin municiones. En ese momento, Montojo abandonó la escuadra y se retiró a Manila,
dejando a los comandantes de los barcos la delirante orden de hundir sus barcos caso de que se reanudase el combate. Dewey dudaba de proseguir el combate o dirigirse a un puerto neutral para carbonear y reemprender el regreso a América. Antes de tomar la decisión, mandó al cañonero Petrel a las 11 de la mañana para inspeccionar el estado en que estaba la escuadra española. El Petrel, al comprobar que todos los barcos continuaban a flote, invirtió el rumbo, realizando algunos disparos para cubrir su retirada. A continuación, ocurrió el hecho más vergonzoso e infame que había realizado la Marina Española en toda su historia, solo superado en deshonra poco después en Santiago de Cuba. Sobre las 11:50 de la mañana, pensando que se había reanudado el combate, los comandantes de los barcos, obedeciendo las órdenes que había dejado Montojo, mandaron abandonar los buques, retiraron las llaves de fuego de las piezas de artillería, inundaron los pañoles y abrieron las válvulas de fondo para que los barcos se inundasen. ¿De quién había recibido órdenes el almirante? Cuando Dewey recibió la noticia, naturalmente reanudó el combate, cebándose impunemente en los barcos españoles semihundidos. Antes de que las dotaciones desembarcadas llegasen a Manila, Montojo abandonó la ciudad en un barco alemán. Nadie le había pedido explicaciones, pero entiendo que no querría contestar a las preguntas de sus oficiales. Verán ustedes que el relato del combate que les he expuesto no tiene nada que ver con la versión oficial que se enseña en los colegios. A consecuencia de estos combates llega la capitulación de Manila, que fue, después del combate, los americanos ocupan el arsenal, pero no tenían tropas de infantería para atacar Manila, y la labor de bloqueo de la ciudad fue encargada a los rebeldes de Aguinaldo. En España quedaba una escuadra de reserva con los mejores barcos de la flota. Estaba al mando del almirante Cámara. Esta escuadra la componían un acorazado pesado que era el Pelayo, un crucero acorazado que era el Carlos V, 2 fragatas acorazadas, 4 transatlánticos artillados que daban 20 nudos de velocidad y 3 destructores. Esa era la flota que había. De Cámara, que era la flota de reserva. Esta flota recibe instrucciones para dirigirse a Filipinas, pero incomprensiblemente, cuando la agrupación naval había sobrepasado el canal de Suez y navegado por el Mar Rojo, recibió la orden urgente de regresar a la península. La escuadra de reserva no iría al Caribe ni al Pacífico. Había que dar facilidades al enemigo y justificar a toda costa la entrega encubierta de los territorios de ultramar a los Estados Unidos. Tras los desastres de Montojo y Cervera, el 16 de julio de 1898, el gobierno ordenó la capitulación de la ciudad de Santiago de Cuba, que se entregó sin que ésta hubiese sido conquistada por los norteamericanos, a pesar de las protestas de cientos de oficiales del ejército español. Algo similar ocurrió el 15 de agosto de 1898 con la ciudad de Manila, pero en esta ocasión se realizó un simulacro de combate. Parece ser, y en otros trabajos personales lo demuestro documentalmente, que la capitulación de Manila se había pactado de antemano y había que hacer una parodia donde la artillería norteamericana tirase por elevación, como así fue, para no dañar la ciudad y que las tropas españolas dejasen entrar discretamente la exigua infantería americana en ella. Los barcos que vinieron no llevaban infantería ni infantería de marina embarcada. Era la poca infantería de marina que poco después llegó en 2 barcos, 20 días después. La isla de Guam fue otra de las que abandona España, pero la ocupación de Guam fue un proceso un poco curioso. Guam, situada al oeste del Océano Pacífico, con sus 500 kilómetros cuadrados, es la mayor de las islas del archipiélago de las Marianas. Durante más de 2 siglos, la isla había sido punto de escala, descanso y aguada del galeón de Manila. La ocupación de Guam por parte de los Estados Unidos se produjo casi 2 meses después del desastre de Cavite. Sin embargo, la última comunicación que había llegado a la isla desde Filipinas databa del 14 de abril de 1898, 10 días antes de la declaración de guerra. El 20 de junio de 1898, una agrupación naval compuesta por 3 barcos que transportaban tropas o suministros para reforzar la escuadra de Dewey, precisamente esta agrupación naval fue la que llevó infantería hacia Manila. Al mando del capitán de navío Henry Glass, se dirigió frente a la capital de la isla con el fin de apuntarse el tanto de su ocupación.
Guam estaba custodiada por una pequeña guarnición de 48 hombres y un viejo cañón herrumbroso, sin pólvora ni municiones, situado en una pequeña fortificación semiderruida. Glass, que desconocía el estado de defensa de la isla, ordenó una descarga de artillería para preparar el desembarco. Los disparos ni tuvieron respuesta ni resultaron efectivos, en el momento en que los españoles pensaban que se trataba de salvar de saludo. El capitán de la guarnición, Pedro Duarte, y varios oficiales tomaron un bote prestado y se dirigieron al Charleston, buque que mandaba Glass. La comitiva fue recibida en el Charleston con exquisita cortesía y Duarte se apresuró a pedir disculpas por no haber podido responder a las salvas de saludo. Glass indicó que los cañonazos se realizaron con munición real, porque ambos países estaban en guerra, y tras pedir disculpas le dijo al capitán que tenía la obligación de pedirle que se rindiese. La comitiva regresó en el bote para explicar la situación al general Juan Marinas, comandante militar de la isla. Tras un periodo de deliberaciones, Marinas no tuvo más remedio que aceptar la evidencia, no sin antes manifestar su más enérgica protesta, y la pequeña guarnición española fue hecha cautiva y embarcada en el Charleston. Cuando se retiró la agrupación naval estadounidense, los funcionarios civiles volvieron a izar la bandera española, pero eso no sirvió para conservar su soberanía. El Tratado de París se celebra el 1 de octubre de 1898, con el máximo secreto, cerrado el Parlamento español, decretada la censura de prensa y suspendidas las garantías constitucionales. Comenzaron las conversaciones de paz entre el Reino de España y la República de los Estados Unidos de América. Durante todo un mes, el asunto monográfico fue la cuestión de Cuba, que en realidad era el único territorio que el gobierno de Sagasta había pactado entregar. Pero los Estados Unidos fueron mucho más lejos con sus pretensiones y exigieron también la entrega de Puerto Rico y la isla de Guam. Pero no quedó ahí el asunto, puesto que España no solo se resignó a perder la ciudad de Manila, sino que vendió todo el archipiélago filipino a la potencia americana por 20 millones de dólares. El pueblo español no se enteró de estos manejos y todas las conversaciones se llevaron en secreto y sin control parlamentario, para evitar un estallido social de la población española. Cabe afirmar que el Tratado de París es ilegal, según las normas y preceptos del derecho internacional, en el momento en que dos de estos preceptos no se cumplieron. Por una parte, no fue ratificado por el Parlamento español y, por otra, no se dio opción a los habitantes de los territorios en litigio a que conservasen su nacionalidad española, que era un derecho que no se podía conculcar. Tras el Tratado de París, a España solo le quedaban los archipiélagos de las Marianas, Carolinas y Palaos, que también fueron detrás y se fueron perdiendo. Los archipiélagos de las Marianas, Carolinas y Palaos son un conjunto de 1.600 grupos de islas que ocupan una superficie equivalente a la de Europa Occidental. El 12 de febrero de 1899, siendo ministro de Estado Francisco Sisvela, mediante el Tratado Hispano-Alemán, en el colmo de la desvergüenza, formalizó por 25 millones de pesetas la venta de los archipiélagos al Imperio alemán. En este caso, no mediaron guerras ni amenazas previas. Mediante el contrato de venta, España podía establecer estaciones navales o de carboneo en las islas de Saipán, Yap y Koror, cosa que España no ha hecho en más de 20 años. Cabe añadir que en el año 1948, el abogado e investigador del CSIC, Emilio Pastor Santos, realizó un amplio estudio documental y jurídico sobre el Tratado Hispano-Alemán y pudo demostrar que un conjunto de 25 atolones y 5 islas no estaban recogidas en el contrato de venta a Alemania. Las 5 islas son Pescadores, Guedes, Monteverde, Coroa y Ulithi. Los referidos territorios ni estaban mencionados con sus topónimos ni dentro de las coordenadas que definían el espacio que abarcaban los territorios que se vendieron. Ningún gobierno hasta el presente ha reclamado para España la soberanía que legalmente le pertenece. Se proclama la República Filipina. Cuando la escuadra española fue destruida en Cavite, las fuerzas estadounidenses que ocupaban el arsenal no eran suficientes ni para consolidar esa posición ni para ocupar la ciudad de Manila. En espera de refuerzos, los americanos recurrieron a 10.000 rebeldes filipinos para que rodeasen el perímetro de la ciudad. El recurso al apoyo filipino fue bajo la promesa del reconocimiento de la independencia de Filipinas. Sin embargo, una vez que los rebeldes hicieron su trabajo, los americanos los ningunearon y los humillaron hasta el punto de no dejarles participar en la ocupación de Manila. Aguinaldo, a quien los americanos no le habían comunicado sus planes para el Tratado de París, proclamó una independencia unilateral de Filipinas el 12 de junio de 1898.
Independencia que los americanos, faltando a su promesa, no reconocieron, y el 4 de febrero de 1899 declaró la guerra a los Estados Unidos. Aguinaldo, de aliado, pasó a ser considerado bandido y fugitivo, y asimismo sus guerrilleros. El presidente McKinley afirmaría: los filipinos son incapaces de autogobernarse, hay que educarlos y cristianizarlos. Como si no llevasen casi 4 siglos cristianizados y educados. Emilio Aguinaldo se arrepentiría toda su vida de haber luchado contra España. Lo manifestó en múltiples ocasiones e incluso asistió en la capital de Manila a las funerales que se rindieron al rey Alfonso XIII, manifestando que era el rey de todos los filipinos y que para él España seguía siendo la madre patria. La guerra filipino-norteamericana se prolongó durante 2 años. En ese tiempo, los norteamericanos llevaron a cabo un plan de exterminio planificado, no solo de los combatientes, sino de toda la población, centrándose especialmente en los pobladores de raigambre y estirpe española. Cuando las tropas norteamericanas ocupaban una aldea, mataban a toda la población. El general Jacob Smith, por su parte, ordenó la ejecución de todos los filipinos mayores de 12 años, fueran o no combatientes. En este periodo de guerra fueron exterminados 1,5 millones de filipinos, la quinta parte de la población. Este proceso, poco divulgado, ha pasado a la historia con el nombre de primer genocidio filipino. La Damnatio Memoriae de la cultura española en Filipinas. Terminada la guerra del 98 en este caso, se instauró un periodo de exterminio de la herencia española, un auténtico genocidio cultural, imponiendo a la fuerza el inglés como lengua vehicular de la población y de la administración. A lo largo de los siglos de presencia española, la lengua, costumbres, gastronomía, religión, modelo administrativo, la enseñanza en escuelas y universidades y, en general, todas las manifestaciones de la hispanidad habían calado profundamente en el archipiélago. El español, como lengua oficial de la administración, la prensa y la literatura, convivía en perfecta armonía con el tagalo y el chabacano, lenguas que incluían vocablos tanto de la lengua española como de los numerosos dialectos filipinos. Paradójicamente, fue durante la ocupación norteamericana cuando la lengua española en Filipinas gozó de mayor vitalidad. Este fenómeno se produjo como reacción identitaria a la invasión cultural anglosajona. En este periodo se editaron multitud de periódicos y revistas en español, se representaban zarzuelas en los teatros y la literatura en español alcanzó su más alto nivel. La Constitución filipina está escrita en español. También se escribió en español la literatura clásica filipina, como la de Rizal y Graciano López, además de Pedro Paterno, así como la de todos los autores modernos hasta la Segunda Guerra Mundial. En este periodo destacaron Cecilio Apóstol con sus Pangélicas y Zaragoza Cano y sus Cantos a España. Por su parte, el poeta Fernando María Guerrero, apodado príncipe de la poesía lírica filipina, se lamentaba de la intrusión de la lengua inglesa, manifestando que sin lengua no hay espíritu. Todo rasgo del legado hispánico había que destruirlo. De eso se encargó la administración estadounidense, alimentando la leyenda negra antiespañola, imponiendo la educación en inglés con el envío de 1.500 profesores de esa lengua, sustituyendo a los clérigos católicos por pastores protestantes, persiguiendo y censurando a la élite intelectual filipina que se expresaba en español, privando a los filipinos de su memoria como pueblo y omitiendo en los libros de historia todo signo de presencia española. Segundo genocidio filipino llega con la destrucción de Manila como última consecuencia. El proceso de desamortización de la presencia española en Filipinas se aceleró en gran medida durante la Segunda Guerra Mundial, en que Filipinas, y muy en concreto la ciudad de Manila, fue humanamente masacrada por las tropas japonesas y materialmente destruida por el ejército de MacArthur. Después del desastre del 98, en Manila y en toda la isla de Luzón permanecía una importante comunidad española, dedicada fundamentalmente al comercio y los negocios. Cabe destacar la actividad en los cultivos de azúcar, tabaco y la elaboración de cerveza. En el periodo de ocupación japonesa se calcula que fueron masacrados 1 millón de filipinos. Un episodio especialmente sangriento se dio entre el 3 de febrero y el 3 de marzo de 1945 en lo que se ha llamado la masacre de Manila, ciudad en la que todavía vivía una numerosa y próspera comunidad española. Antes de que los japoneses se retirasen de Manila, presionados por el ejército estadounidense, se dedicaron a exterminar a toda su población. Ni siquiera respetaron la inmunidad de las legaciones extranjeras e irrumpieron
en el consulado español, matando todo el personal funcionario y a cientos de españoles que se habían refugiado en él. Se calcula que murieron más de 100.000 manileños y entre ellos varios miles de españoles. Tras estos acontecimientos, miles de españoles abandonaron definitivamente su residencia en Filipinas. Después de esta masacre, los norteamericanos incrementaron el terror de manera totalmente innecesaria, puesto que los japoneses ya estaban abandonando la capital. Pese a que se había prohibido el bombardeo de ciudades, a partir del 9 de febrero de 1945, el general MacArthur, con la excusa de que aún quedaban núcleos de resistencia japonesa, mandó bombardear el casco histórico de Manila. Más de 45.000 proyectiles de cañón, morteros y aviación cayeron en la Manila intramuros, causando el terror de los supervivientes y haciendo saltar por los aires las vetustas piedras de palacios, escuelas, conventos, iglesias, murallas y fortificaciones, así como la Universidad de Santo Tomás y la mayor parte del legado arquitectónico que había dejado España en los 400 siglos de presencia en Filipinas. Aunque este es un hecho histórico poco conocido, se puede afirmar que junto a Varsovia, Manila fue la ciudad más arrasada en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hubo más víctimas que las que causaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Después del desastre del 98, el predominio de la lengua española sobre la inglesa se fue eclipsando hasta la Segunda Guerra Mundial, y las generaciones nacidas hasta el año 1950 fueron las últimas hispanohablantes. Filipinas obtuvo su independencia definitiva el 4 de julio de 1946, pasando a ser el inglés la primera lengua oficial de la nueva nación. En la actualidad, solo el 1% de la población filipina tiene el español como lengua materna. Pero no quiero terminar esta exposición sin aludir al recuerdo de los que estuvieron al otro lado de la historia, como los últimos de Filipinas y los demás héroes olvidados, aquellos que no entendían de intrigas, de complots, de manejos ni de traiciones, aquellos que se limitaron a cumplir con su deber y que dieron su vida por España, aquellos que no querían entregar sus armas cuando desde el gobierno recibieron la orden de rendirse. Tampoco nos podemos olvidar de los que tuvieron que abandonar sus pueblos, sus casas y sus cosas, los descendientes directos de aquellos pioneros que, al descubrir un nuevo mundo, crearon un mundo nuevo. Muchas gracias. Caramba, 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 caramba. Lo que hemos oído, ¿eh? Yo te encarezco muy en serio a continúes con esa línea de investigación que quizás seas, si no el único español, de los muy pocos, y que nos ayudes a todos a desvelar ese cúmulo de traiciones, etcétera, ¿no? Creo que se nos ha escondido, ¿eh? Y confiemos en que puedas seguir trabajando en ello. Un poco demoledor, ¿no? Un poco desolador. Bueno, en esa línea, recientemente he publicado un libro donde explico todos estos acontecimientos con muchísima más amplitud. ¿Cuál es el título del libro? El título es 1898, crónica de una derrota pactada. Ahí se habla de los acontecimientos, no solo de Filipinas, fundamentalmente de Santiago de Cuba, y los antecedentes, los motivos, las traiciones, las intrigas, y todo de una forma totalmente documentada. Muy bien. Creo que ha acudido a fuentes que hasta ahora nadie había visto. No, extraordinario, extraordinario. Bueno, queridos todos, entonces ahora tenemos una pausa. Perdón, una mano levantada. Quería solamente un comentario. El presidente honorario de nuestra asociación, el doctor Manila, Perdón. Me ha conmocionado un poco, ¿no?, todo lo que has dicho, porque por muchas razones, pero el presidente honorario de nuestra asociación, Guillermo Gómez Rivera, un gran hispanista filipino ya mayor, en sus primeros minutos como periodista, cuando tenía apenas 20 años, le hizo una entrevista a Emilio Aguinaldo en su casa en Cavite, porque Emilio Aguinaldo fue una persona muy longeva que vivió hasta cerca de los 100 años, ¿no? No sé si incluso superó los 100 años. ¿Perdón? 96. Entonces, Guillermo le hizo la entrevista, pues debe ser que Emilio Aguinaldo debe tener como 92 o 93 años, le faltaba ya poco para abandonarnos, y le dijo exactamente estas palabras que tú nos has dicho, ¿no? Exactamente esta, es decir, su arrepentimiento absoluto de haber, decía Guillermo, de haber traicionado a España
a la madre patria, ¿no? Para después lo que hicieron los americanos. Y se hablaba también del genocidio que nos has comentado, y sobre todo el genocidio que siguió a la guerra mundial, cuando ya los japoneses habían prácticamente abandonado Manila y todavía con la guerra ganada los americanos destruyeron lo que quedaba de Intramuros y de Malate y de Ermita para dispersar a los miles todavía de filipinos cuya lengua era el español, ¿no? Solamente ese comentario, disculpa, gracias.